vamos a hacer como un simulacro de cómo se realiza, cómo se hace el preparado. Igual, no solo eso, porque no son tantos preparados, sino que también voy a hacer como una reseña de lo más importante de cada tema. Hacemos una reseña, vemos los preparados y vemos la parte de embriología rápido de cada uno de los temas. Son 4 temas lo que tenemos para este parcial. Tenemos cardiovascular, tenemos endocrino, respiratorio y falta uno que ayer estaba viendo. Nervioso, exactamente, nervioso y con órgano de los sentidos. Así que bueno, ahí ya mismo les comparto el PowerPoint. Ahí les comparto el PowerPoint. ¿Ven el PowerPoint? ¿Lo están viendo? Chicos, ¿hola? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces el primer tema, como el tejido nervioso, rápidamente se le puede hacer, por ejemplo, si tienen un preparado de cerebro, que ya lo vamos a ver juntos, lo primero que vamos a preguntar, bueno, ¿a qué sistema pertenece el cerebro? Acuérdense que el sistema nervioso tiene la particularidad de que está compuesto por células que tienen como función principal y muy particular, por eso estas células forman parte del sistema nervioso, como las neuronas, que son de distinto tipo, que tienen la capacidad de recibir estímulos, su membrana, y porque tienen una carga eléctrica diferente del lado externo versus el lado interno. Entonces, esa diferencia de carga hace que cuando se recibe un estímulo, ese estímulo pasa por toda la membrana, hay un cambio en la conformación citoplasmática, va por el axón, que tiene uno solo siempre, bueno, también está conformado por dendritas, etc. Bueno, acá rápido, porque tenemos muchos temas, entonces tiene la capacidad de recibir señales, conducir estímulos, elaborar unas respuestas y ejecutar esa respuesta. Esa es particular del sistema nervioso y de las células, de las neuronas. Anatómicamente, que se divide en un sistema nervioso central, que está conformado por el cráneo y todos sus órganos que conforman, y la médula espinal, o sea, el cráneo. ¿Cuáles son los órganos que nosotros hemos visto del sistema nervioso central? Cerebro y cerebelo, pero bueno, hay otros órganos de parte del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, que está conformado anatómicamente por ganglios. Acuérdense que los ganglios son un conjunto de cuerpos neuronales con células de sostén y una parte de filetes nerviosos, o sea, axones. Eso es un ganglio, que es lo mismo que cuando lo hemos visto en los ganglios, sí, hemos
visto que los ganglios, como ganglios y como plexo, porque plexos y ganglios es lo mismo. Lo hemos visto en el plexo de Auerbach y en el plexo de Meissner, que ahora lo vamos a ver en los preparados. También está conformado no solo por ganglios o plexos, que no está escrito acá, sino también por nervios, que son un conjunto de axones, que pueden ser mielínicos o amielínicos. Y además, células de sostén. Bueno, y funcionalmente se divide en somático, que es, digamos, la parte voluntaria, y autónomo, que es el componente involuntario, donde de eso tenemos la parte parasimpática y simpática. Y como ya les dije, funcionalmente todo este sistema nervioso, todas sus células, que son las neuronas de distinto tipo, que ahora les vemos, y las células de sostén, que son las células de la glía, que ahora las repasamos rápidamente, tiene como estas funciones de percibir estímulos, integrar esos estímulos, conducirlos y llegar a los órganos efectores. Estos son los componentes, cómo está compuesto o sea, cuando van a tener un preparado del sistema nervioso, ya sea, por ejemplo, van a tener, supongamos, un preparado de, ya les dije, de cerebro, de cerebelo, de médula espinal, o también de, por ejemplo, intestino delgado, donde vamos a ver los plexos nerviosos o ganglios, inmediatamente el docente le va a preguntar qué características tiene el sistema nervioso, por qué estos órganos forman parte del sistema nervioso, y es todo lo que repasamos recién. ¿Y por qué lo que estamos viendo, ahora lo vamos a ver, es cerebro o cerebelo o médula o lo que sea? Igual me interrumpen cualquier cosa. Entonces, el sistema nervioso está formado por neuronas, que son las células principales que tienen esta capacidad, que tienen una prolongación axónica, una sola, y dendritas. ¿Qué diferencia hay? La otra pregunta que se le puede hacer. ¿Qué diferencia hay entre axón y dendritas? ¿Qué diferencia hay entre axón y dendritas? Recuerden que las dendritas tienen casi todos los componentes citoplasmáticos, como en las dendritas puede haber todo lo que es el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, que se denomina sustancia de Nils, que está muy desarrollado para producir los neurotransmisores. Eso, digamos, es una de las características más importantes de las células nerviosas, que esta sustancia NIL no solo está en el cuerpo, sino también en las dendritas, y no la tenemos en el axón, a la sustancia NIL. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué otras características tiene el axón en referencia a las dendritas? Que las dendritas podemos encontrar en el sistema de Golgi, que está muy desarrollado en las neuronas, en el citoplasma y en las dendritas. No va a haber Golgi en el axón. En el axón, ¿qué va a haber? Vamos a encontrar neurotransmisores en vesículas, como acetilcolina, dopamina, adrenalina, etcétera, serotonina, bueno, acetilcolina, no sé si lo dije, por ejemplo, y esas vesículas no van a estar, no la vamos a encontrar en tanta proporción en el axón. También vamos a encontrar un citoesqueleto muy desarrollado en el axón, que también, digamos, con transportadores de las vesículas, como es dineína y kinesina, bueno, etcétera. Pero lo más importante es que en el axón no tenemos ni Golgi ni sustancia Nils. Recuerden eso. Bueno, la neuroglia, que en el sistema nervioso está constituido por astrocitos,
oligodendrocitos, las células de la microglia, que son los macrófagos, células ependimarias. Dentro de estas células, recuerden que en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los que forman la vaina de mielina. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la vaina de mielina la realizan las células de Schwann. Esa es otra pregunta que se les va a realizar. Y también hablamos de los astrocitos. Recuerden que depende también dónde estemos. En el caso de estas células de la neuroglia, los astrocitos protoplasmáticos o fibrosos, que son dos tipos de astrocitos, que son células de sostén y que nutrición depende en el sistema nervioso central, si estamos en la sustancia gris o en la sustancia blanca, es cuál va a predominar de estos astrocitos. Los protoplasmáticos en la sustancia gris, los fibrosos en la sustancia blanca. Bueno, y las células satélites ganglionares son células de sostén que las vamos a encontrar en los plexos nerviosos o en los ganglios, sosteniendo a esas neuronas, ¿sí? O sea que las vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Y las células ependimarias las vamos a encontrar formando los plexos coroideos, en el sistema nervioso central, por ejemplo, los ventrículos, y también tapizando el conducto del epéndimo en la médula espinal. Esta es una neurona típica. Uno le puede hacer dibujar en una hoja, en el parcial, dibújeme una neurona, qué componentes tiene, qué características tiene, etcétera, cómo es, qué tipos de neuronas conocemos, neuronas que pueden ser. Una neurona típica es esta, por ejemplo, la piramidal, que es una neurona que tiene muchísimas prolongaciones. Tiene un solo axón, pero tiene muchas dendritas. El axón es el que está acá. Después, las células de Purkinje, que también tienen un axón y muchísimas dendritas. La mayoría de estas que tienen muchísimas prolongaciones son motoneuronas. Este tipo de neuronas piramidales también las podemos encontrar en el cerebro, también en el cerebelo. Después, interneuronas. Este tipo de interneuronas las vemos y las podemos observar por ejemplo, en la médula espinal. Este tipo de neuronas también son bien ramificadas y tienen un axón y muchísimas dendritas. Y después tenemos aquellas que tienen un axón y una sola dendrita, esas se denominan bipolares. Las hemos visto nosotros, sí, las hemos visto en los órganos sensitivos, como por ejemplo, los hemos visto en el globo ocular, también se encuentran en la mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria, exactamente, muy bien, en la mucosa olfatoria. Son medias raras las de la mucosa olfatoria, porque, y ahora después vamos a repasarlas, porque tienen una dendrita, un axón, y después tienen cilias. Son raras, pero tienen. Pero lo mismo, son bipolares, muy bien, y ya las vamos a ver. Entonces también se le puede preguntar qué tipos de neuronas, qué forma tienen, dónde las encontramos. ¿Las hemos visto nosotros en los preparados? Sí. Hemos visto todas estas que estamos señalando, las hemos visto. Las interneuronas las hemos visto en la médula espinal. En gran proporción son la mayoría de las que están, al igual que en el cerebro,
en las astas posteriores. Recuerden que ahora lo vamos a ver, en las astas anteriores de la médula espinal hay motoneuronas, en las astas anteriores, pero en las astas posteriores, que son de naturaleza sensitiva, no hay neuronas sensitivas, sino interneuronas. Las neuronas sensitivas están en los ganglios, que están fuera de la médula espinal. Neuronas que son pseudo-unipolares, donde tienen un axón, como se ve acá, y ese axón, o sea, una sola prolongación que se divide en dos. Una prolongación funciona como axón y la otra prolongación funciona como neurona, como dendrita, que es distinta a la bipolar. Pero en el cuerpo humano no hay casi estos tipos de neuronas. Bueno, las células de la glía, que ya las estuvimos viendo, que dijimos que dentro de los astrocitos va a haber preguntas de estos, hay protoplasmáticos en la sustancia gris, que tienen estos pies chupadores ambos y fibrosos en la sustancia blanca, que no los podemos distinguir, pero sabemos que están en nuestros preparados. Bueno, y las células de la microglia y los oligodendrocitos, que son los que rodean enteramente al axón en el sistema nervioso central, formando la vaina de mielina, y lo mismo hacen las células de Schwann, pero en el sistema nervioso periférico. Bueno, ¿qué es una sinapsis? ¿Cómo está conformada? Los elementos que tiene una sinapsis. O sea, cuando tengan un preparado de sistemas nerviosos, puede haber todas estas preguntas, ¿sí? No solo las células, las funciones de las neuronas, de las células de la glía, cómo está conformado, sino también cómo interacciona una neurona con otra a través de la sinapsis, qué tipo de sinapsis tenemos, que puede ser axoaxónica, axodendrítica, axosomática, etcétera. Acá tenemos todos los tipos de neurón de sinapsis, que tiene una membrana presináptica, una sinapsis que se produce, cuántos elementos puede haber en una sinapsis, que hay una hendidura sináptica donde se vuelca el neurotransmisor, es decir, las vesículas vienen viajando por el axón hasta la terminal axónica, y en esa terminal axónica las membranas de las vesículas se fusionan con la membrana presináptica, vuelcan el contenido de los neurotransmisores a la hendidura sináptica, y eso es tomado por un receptor de la membrana postsináptica para seguir realizando que el impulso nervioso se siga transmitiendo. Bueno, por ejemplo, acá hay un dibujo de una sinapsis axodendrítica, otra de axoaxónica a este nivel. Bueno, todas esas características que la tienen que saber. Recuerden que en el sistema nervioso central vamos a observar la agrupación de cuerpos neuronales y de cuerpos neuronales y de núcleos de las células de la glía, conforman un tejido que se denomina sustancia gris. ¿Por qué? Porque el acúmulo de núcleos, de neuronas y de núcleos de las células de la glía da un aspecto al ojo desnudo, digamos, cuando uno lo ve en ojo desnudo, no al microscopio, porque en el microscopio están teñidos con hematoxina y eosina, sino cuando hace un corte uno de cerebelo, médula espinal, va a observar entonces en el sistema nervioso central que hay dos tipos de tejido de distinta coloración. Uno es gris, bien gris, que eso se debe al acúmulo entonces de núcleos, de cuerpos de neuronas y de núcleos de la célula de la glía, y otra parte que es blanca, que se debe a los axones mielínicos
de esos cuerpos de esas neuronas cuyos cuerpos forman la sustancia gris. Lo tenemos sustancia blanca y sustancia gris. En la sustancia blanca no solo tenemos los axones envueltos en mielina, sino que también tenemos células de sostén. O sea, las células de sostén conforman la sustancia gris y la sustancia blanca, ambas. Cualquier cosa me preguntan. Y embriológicamente, por supuesto, si tenemos cualquier preparado del sistema nervioso, que ahora lo vamos a ver, la pregunta va a ser de dónde deriva el sistema nervioso central. Tenemos que el sistema nervioso central deriva del neuroectodermo que se formó en la cuarta semana. En la cuarta semana se forma primero un surco, entonces ya dijimos que tenemos el embrión, que en la tercera semana no solo se forma el mesodermo y terminario, sino que se forma un neuroectodermo, que es como una placa arriba del ectodermo. Esa placa se empieza a hundir, forma un surco, ese surco se hunde más, tan abajo hasta casi la notocorda, y cuando se hunde es vuelto a ser cubierto esa placa neural por el ectodermo. Entonces, esa placa, debido a los pliegues, se forma un tubo. Ese tubo, entonces, es el tubo neural que va a estar entre la notocorda y el ectodermo. De ese tubo se van a desprender grupitos de células que van a ser las crestas neurales. Del tubo neural que se empieza a cerrar desde el medio hacia adelante y hacia atrás, a partir entonces aproximadamente de la quinta, cuarta semana, finales de la cuarta, principio de la quinta, se va cerrando hasta constituir, quedando primero dos extremos abiertos. El extremo abierto cefálico de ese tubo se denomina neuroporo anterior y el extremo caudal neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra primero a la altura, a más o menos cuando el embrión tiene entre 25 somitas aproximadamente, y el neuroporo posterior se cierra entre 25 y 28 somitas, se cierra el neuroporo anterior, y entre 28 y 33 somitas del neuroporo posterior. Si se queda abierto el neuroporo anterior, no es compatible con la vida porque produce anencefalia, ¿se acuerdan? Si se queda abierto el neuroporo posterior, depende del grado de compromiso de apertura que tiene ese neuroporo, puede producirse espina bífida que puede producir muchas patologías, pero es compatible con la vida. De ese tubo original, que se va a cerrar, se va a vesiculizar, ahora lo vamos a ver, en 5 vesículas se va a formar todo el sistema nervioso central, porque se va a dividir en 5 vesículas, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Cada una de esas vesículas nos va a dar derivados, pero bueno, de ese sistema nervioso central se van a formar distintos órganos, la retina, el nervio óptico, también del diencéfalo, del piso del diencéfalo se va a formar la neurohipófisis, bueno, y de ahí se van a formar también todo lo que es nervios motores y macro. De las crestas neurales también van a derivar la médula de las suprarrenales, que le hemos visto para este parcial, ganglios nerviosos, que también los vamos a ver, que le hemos visto, los melanoblastos que están en la piel, formando parte del epitelio de la piel, bueno, y el ectomesénquima craneofacial, como para que vayan repasando. Este es el pliegue neural de la placa neural. Esto que está acá afuera, este es un preparado de un embrión que está transcurriendo la cuarta semana.
porque ya tenemos el mesodermo intraembrionario acá. Este es ectodermo, mesodermo y endodermo, notocorda, la placa neural que se está hundiendo para formar el tubo. Acá ya se formó el tubo y ya se cubrió de ectodermo, como vemos acá. Acá está completamente también formado el tubo neural en un corte transversal. Esto es el mesodermo, los somitas, o sea, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, la notocorda y el endodermo acá abajo. Esto es digamos, al embrión se le ha sacado el amnios, se le ha sacado el ectodermo y se le ha dejado solo, es como un dibujo, de ese tubo neural, donde vemos abierto el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Y acá, al principio, cuando se empieza a cerrar, desde el medio del tubo hacia adelante y hacia atrás. Y una vez que está cerrado, primero se forman las 3 vesículas, esta es prosencéfalo, mesencéfalo y romencéfalo, y después las 5 vesículas, esto es un corte sagital. Bueno, para que los derivados del telencéfalo, eso lo tienen que saber, derivan los hemisferios cerebrales, o sea, el cerebro, del diencéfalo, de lo que hemos visto, las vesículas ópticas, pero también derivan el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo. Del mesencéfalo, los cuerpos cuadrigéminos, que no hemos visto. El encéfalo, hemos visto cerebelo, no hemos visto protuberancia, pero cerebelo lo hemos visto, lo vamos a ver ahora en los preparados, y del mielencéfalo, la médula que se desprende, la médula espina. Si les toca globo ocular, que ahora lo vemos rápido, recuerden que el globo ocular deriva del diencéfalo, o sea, de la segunda, donde hay como unas cúpulas ópticas, que son, este es neuroectodermo, lo rojo, y ectodermo, lo azul. O sea que el ojo tiene los 3 derivados, ahora lo vamos a ver bien, pero para que un repaso a vuelo de pájaro, ¿no? Todas las vesículas encefálicas con su... No puedo darles mucho porque ya se me va a hacer muy tarde y no voy a llegar a todo, pero bueno, esta es una neurona motora. ¿Qué característica tiene? Cómo inerva una fibra muscular. Estas son las terminaciones nerviosas. Y cómo es esta sería una fibra nerviosa mielina, donde tenemos el axón celeste y la mielina, como está conformada, es como si fuera una célula. Por ejemplo, un oligodendrocito o una célula de Schwann, la va volviendo como si fuera un pionono todo alrededor, y va quedando como estrangulado el citoplasma hacia un costado junto con el núcleo. El núcleo del oligodendrocito es esta, o de la célula de Schwann, y estos pliegues que se ven acá corresponden a la membrana plasmática del oligodendrocito, bien apretada y envuelta sobre sí misma. Por eso es de naturaleza altamente lipídica y menos proteica, aunque tiene proteínas, la vaina de mielina. ¿Para qué sirve? Recuerden que es aislante, que produce el aumento del impulso, la velocidad del impulso, para que sea saltatorio, para que tenga el estímulo más rápido, etc. Y una fibra nerviosa, axones, varios axones, que son envueltos por una célula, por ejemplo, de Schwann, donde no, o sea, una misma célula de Schwann, por ejemplo, puede envolver varias, con sus prolongaciones, varios axones, pero no formar la vaina de mielina. Estos son los axones, son los celestes, y las prolongaciones de la célula de Schwann son los de color como bueno,
acá tenemos el axón, la vaina mielina, y entre una vaina de mielina y otra, o sea, en un mismo axón, es envuelto en varias células de Schwann u oligodendrocitos, donde termina una y empieza a envolver la otra, que en este caso hay una y eso tiene como función que el impulso sea saltatorio y mucho más rápido, que el estímulo viaje mucho más rápido. Cualquier pregunta me interrumpen. Recuerden que los órganos del sistema nervioso central están alojados en el cráneo, está conformado por hueso, y pegado al hueso, donde están los órganos del sistema nervioso central, vamos a tener varias capas de tejido conectivo que corresponden a las meninges. Estas capas son muy importantes para separar, digamos, no solo el cráneo, sino que, digamos, tiene como una función de, digamos, limitarla y separarla del cráneo, y tiene una función aislante, una función protectora, inmune y de nutrición. Todo eso son las meninges. Las meninges, si acá tenemos el cuero cabelludo y acá tenemos el hueso, amarillo, debajo y pegada al hueso, vamos a encontrar la dura madre, es un tejido conectivo denso. ¿Lo vemos en algún preparado? Sí, lo podemos ver en el preparado de médula espinal, porque no solo en el cerebro, sino también la médula espinal lo podemos ver. En el cerebro es más difícil porque normalmente queda pegado al cráneo, en cambio en la médula espinal se suelta más rápido, la dura madre. Después tenemos esta celeste, que es la aracnoides, como ven acá, que también es de tejido conectivo, pero sus fibras se van ramificando, quedando hasta llegar a hasta la otra capa de meninges, que es la pía madre, que es esta clarita que se ve acá. La aracnoides toma ese nombre debido a esas prolongaciones fibrosas que digamos, se prolongan hasta llegar a la pía madre, hasta la meninge siguiente, y este espacio es que hay entre la pía madre, entre la aracnoide y la pía madre, está lleno de líquido cefalorraquídeo, y por allí también se invaden y se ingresan los vasos sanguíneos que van a ingresar dentro de la sustancia gris o la sustancia blanca, en el caso de la médula, del cerebro o médula o cerebelo, o sea, de los órganos que forman parte del sistema nervioso. En este caso presenta de color marrón. ¿De dónde deriva el líquido cefalorraquídeo que discurre en el caso del cerebro y el cerebelo por el espacio subdural? Deriva de los plexos coroideos, que son estas estructuras conformadas por células ependimarias que no tienen membrana basal. Son células ependimarias como un epitelio de células cilíndricas, que es como un epitelio, de células cilíndricas, epitelio ependimario, que debajo tiene un tejido conectivo muy vascularizado. Desde esos vasos sanguíneos se filtra o extravasa el plasma y algunas células inmunes para formar el líquido cefalorraquídeo. Es decir, tiene una composición muy similar al plasma. Lo único que no tiene es grandes proteínas plasmáticas
como es el plasma. Entonces, el líquido, las sales, células del sistema inmune, glucosa, aminoácidos y algunas globulinas, etcétera, forman parte del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si lo vemos acá, miren, acá tenemos glóbulos rojos y estas son las células ependimarias. Entonces, desde aquí, desde acá, de donde están estos capilares y vasos, que están donde se apoyan estas células en ese tejido conectivo, estas células ependimarias, se produce la extravasación del plasma para formar el líquido cefalorraquídeo, que vamos a encontrar, la primera porción van a estar en los ventrículos, digamos, en el tercer ventrículo lo vamos a ver ahí, y en los ventrículos laterales también hay plexos coroideos. Y de allí van discurriendo por el espacio subaracnoideo y luego también en la médula espinal. Bueno, este es un corte de cerebro en fresco, donde vemos todo el cerebro, el cerebelo, vemos también, después lo vamos a ver como la parte endocrina de la hipófisis, bueno, el cuerpo calloso, la protuberancia, pero nosotros vamos a ver cerebro, corte de cerebro y cerebro, después en lo que es sistema nervioso. Acá al costado hay un corte de cerebro. Este va a ser el preparado que ustedes van a tener, este va a ser a menor aumento, está por supuesto teñido con, donde estoy a 4 por, es a menor aumento, está teñido con hematoxilina y eosina. ¿Qué vamos a ver? Recuerden que tenemos la sustancia gris que iría desde el extremo, desde aquí donde tengo el mouse, desde la corteza, hacia la médula, y aquí, en esta parte que es más fibrosa, más irregular, tendríamos la sustancia blanca. Vuelvo a recordar que el hecho de que el tejido cerebral tenga una sustancia gris y una sustancia blanca, en este caso del cerebro y cerebelo, la sustancia gris es externa y la blanca interna, significa que cuando yo lo corto a ojo desnudo voy a verlo más gris y más blanco. Pero cuando yo lo tiño con hematoxilina y eosina, no veo gris y blanco, veo esta sustancia, esta corteza gris se va a ver con mucho acúmulo de cuerpos de neuronas, o sea, de núcleos de neuronas y células de la glía, y la sustancia blanca, que es la interna, que corresponde a los axones mielínicos, también tiene núcleos que corresponden a las células de la glía, como está acá en la 10 por. O sea, acá arriba tenemos 10 por de corteza de sustancia gris y acá abajo 10 por de sustancia blanca. ¿Cómo distingo la sustancia blanca? Porque es como abierta, es como fibrosa abierta. Me interrumpen cualquier cosa, me hacen cualquier pregunta, que estoy para eso. El cerebro, como ustedes saben, lo han leído, tiene la sustancia gris, o sea, desde este extremo hasta la sustancia blanca, tiene 6 capas. Esas 6 capas, ¿yo las distingo perfecto? No las distingo perfecto. ¿Y por qué se habla que tiene 6 capas? Porque toma el nombre de cada capa, que ahora las nombramos, de acuerdo a la mayor proporción de un tipo de neurona, ¿sí? Entonces, la primera capa sí es la más fácil de distinguir, que es la capa molecular, que es esta. ¿Y por qué se denomina molecular? Porque en realidad está formada por muchas dendritas de las neuronas que están aquí abajo, y entonces esas dendritas hacen que sea como más transparente. Si bien tiene algunos cuerpos de neuronas y células de la glía, está más bien conformado por dendritas, por eso se ve así como lo vemos. Esta es la capa molecular. Después viene otra capa que se llama granulosa externa, que abundan, como vemos aquí,
que tienen forma de granito, ¿sí? De gránulo. Esa es la granulosa externa. Después viene una capa de células piramidales que tienen forma de triángulo, que es la piramidal externa, que tienen forma de pirámide, pero son de pirámides más chicas y células de la glía. Después viene otra capa que se denomina, ¿a dónde las tenemos? ¿Cómo son? Recuerden que estos cerebros son de rata, no se ven bien, pero ¿qué le vamos a pedir que identifiquen? Las células que tienen, las neuronas que tienen forma de pirámide, que acá se ven perfecto. Las piramidales más pequeñas entonces están en la piramidal externa. Después viene una granulosa interna, que puede estar aquí, donde hay más, también las neuronas tienen forma de gránulo. Luego viene la piramidal externa, cuyas neuronas tienen muchas neuronas en forma de pirámides más grandes, ¿sí? Y luego la capa de las células fusiformes, que están, esas más fáciles de distinguir, porque no tienen una forma determinada, está aquí donde tengo el mouse, y está pegada a la sustancia blanca. La sustancia blanca entonces estaría conformada por los axones de todas esas neuronas que tuvimos, de todas esas capas, envueltas en mielina, y por eso acá se ve de color rosita, porque, digamos, no está teñida con la metocine, pero todos esos núcleos que ven de la célula de la glía. ¿Quedó claro? Espero que sí. Si tenemos un preparado de cerebelo, además de todas las preguntas y todos los contenidos que estuvimos recién repasando, le vamos a preguntar, perfecto, esto es cerebelo, muy bien. Es fácil de distinguir el cerebelo porque, bueno, tiene también el tejido está muy plegado, no se ven tantas capas como en el cerebro, capas de cuerpo con cuerpos neuronales. La sustancia gris también es externa, y aquí la sustancia gris va desde donde tengo el mouse, que es la parte externa, hasta esta zona que es más rosada, clarita, o sea, este sería el límite de la sustancia gris, porque aquí tenemos la sustancia blanca acá en el centro. Entonces tenemos la sustancia gris que forma en el cerebelo 3 capas. ¿Cuáles son las capas que forman la sustancia gris en el cerebelo? Una molécula que está bien transparente, que también está conformada por abundantes árbol dendrítico de todas estas neuronas que están aquí y de las capas de las células de Purkinje, que es una sola hilera que se ve acá de células grandes, de neuronas grandes. O sea que tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje, que acá se ven así como estos puntitos más oscuros, una sola hilera, cuyos dendritas van hacia la capa molecular y los axones siempre van hacia la capa hacia abajo, atravesando la granulosa, que es esta, que se ve aquí, con muchas células en forma de gránulo, estas, que se ve debajo de la Purkinje. Acá mayor aumento se ve la molecular, la de Purkinje y la granulosa. O sea que tiene forma de gránulo. Y más abajo, esta capa que se ve aquí es la de sustancia blanca. ¿Qué otra estructura se ve aquí? Una de las meninges, esta probablemente sea, normalmente la pía madre está pegada, acá no se distingue bien. La pía madre, al igual que la dura madre y la aracnoide, no solo está formada por un tejido conectivo, sino que tiene un endotelio. Ojo, es una capa de tejido conectivo, bien fibroso, y un endotelio. Normalmente la pía madre queda pegada y la que queda más suelta es la aracnoides, que probablemente esta sea la aracnoides. Me voy a fijar en el anterior, acá no se ven las meninges.
Fíjense, acá se ve perfecto en este extremo del preparado que tiene glóbulos rojos, vasos sanguíneos, así que estamos en la aracnoides. Pueden preguntarme cualquier cosa que quieran. Lo que se ve acá son vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos del sistema nervioso central está conformado por, digamos, bueno, puede haber arteriolas, pero son capilares continuos, donde la membrana basal es continua y las células están muy unidas entre sí, las células endoteliales, con los ocluden, debido a que no, o sea, digamos, eso hace que, y los capilares no solo están las células endoteliales muy unidas entre sí por muchísimas uniones ocluden, y con una asentada de esas células endoteliales en una membrana basal continua, sino que también está rodeada la membrana basal y pegada a la membrana basal de los astrocitos y envuelta en los astrocitos. Todo ese conjunto forma la barrera hematoencefálica, que va a ser otra pregunta que de cajón se les va a preguntar cómo está constituida la barrera hematoencefálica. Entonces, por esta estructura que ya nombré, ¿para qué sirve? Para, digamos, proteger al cerebro, al tejido cerebral de la invasión de microorganismos. Igual siempre se filtran y se puede, de acuerdo a cómo esté conformada esa barrera, se pueden filtrar medicamentos, se pueden filtrar virus, se puede llegar a infiltrar bacterias, pero, digamos, es un impedimento bien, digamos, importante la conformación de esta barrera a estas sustancias nocivas y antigénicas. También pueden llegar a tener un cerebelo. Los otros dos estaban teñidos con hematocineosina. Cuando lo vean así de color marrón, es porque está teñido con impregnación argéntica, que es sales de plata. Aquí van a ver, fíjense, ¿qué veo? La sustancia gris es toda esta estructura de donde tengo el mouse hasta la punta del mouse, y esto es el color más amarillento, corresponde a la sustancia blanca. Esto que se ve, vamos de afuera hacia adentro. Fíjense acá bien la dura madre. Como si fuera un hilo de color oscuro, corresponde a la pía madre. Luego tenemos acá también la aracnoides, es decir, que una vez que el se va a pedir que señale y que además diga qué estructura tiene. Esta corresponde a la capa molecular. Acá tenemos la capa de las células de Purkinje, que es una sola hilera de neuronas grandes, cuyas dendritas van hacia la capa molecular. Vuelvo a repetir, acá se ve también bien grande, y el axón va hacia abajo para formar después la médula. Tenemos esta zona que es más marrón oscura debido a la gran cantidad de cuerpo de neuronas de la granulosa, de la capa granulosa. Recuerden que el hecho de que esté teñido con impregnación argéntica o sales de plata hace que se vea el Golgi más teñido de color oscuro, pero acá no lo vemos. Bueno, puede ser esta zona acá más oscura, que esta representa el Golgi, o aquí también tiene que ser, como está tan desarrollado el aparato de Golgi en las neuronas debido a la gran proporción de vesículas que encierran los neurotransmisores, el Golgi está muy desarrollado, tiene, digamos, se tiñe, tiene avidez por las sales de plata y queda bien oscuro en las neuronas y está en forma yuxta nuclear. Bueno, es más, acá se ve negras prácticamente las células de Purkinje debido a la gran proporción posiblemente de
Golgi. Ahí están neuronas de la célula de Purkinje. También tiñe las células de plata todo lo que es lo que se llama neuropilo, que es el conjunto de dendritas y axones que conforman este tejido. Acá tenemos la médula, voy a ir más rápido. Médula espinal. ¿Qué vemos en la médula espinal? Es otro órgano del sistema nervioso central, pero acá la sustancia blanca es externa, como lo vemos acá en este preparado teñido con sales de plata, o sea, con impregnación argéntica, y la médula de la sustancia gris es interna, ¿sí? La sustancia gris es interna, forma como una H, donde tenemos las astas anteriores, donde que son estas que estoy señalando con el mouse, las astas anteriores, donde vamos a encontrar neuronas tipo motoneuronas multipolares, interneuronas y células de la glía, y en las astas posteriores solo vamos a encontrar interneuronas. Acá vuelvo a repetir, no hay neuronas de naturaleza sensitiva porque están las neuronas de los cuerpos de las neuronas de naturaleza sensitiva, están fuera de la médula espinal formando ganglios o plexos fuera de las neuronas. Acá lo que se ven son posiblemente, de lo que veo a menor aumento, nervios, ¿sí? De las prolongaciones nerviosas de las neuronas, el conjunto de axones que salen de la médula espinal. Este es el conducto pendimario. Y otra cosa que se observan acá muy bien son las meninges. Fíjense, acá tenemos la aracnoides, está bien de afuera despegada, y la pía madre que está bien oscura, bien pegada a la sustancia blanca en este caso. La sustancia blanca, entonces, está formada por axones mielínicos y células de sostén de la glía, como puede ser astrocitos, microglia, etc. Acá se ve perfecto las meninges. En un preparado de hematoxilina y eosina, ¿qué se le va a preguntar? Bueno, ¿dónde se ubica la sustancia gris? ¿Dónde se ubica la sustancia blanca? ¿Qué es lo que vemos acá? El conducto del epéndimo, que está tapizado por células ependimarias, que discurre por el conducto del epéndimo, líquido cefalorraquídeo. La pregunta va a ser de cajón. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Se producen los plexos coroideos. ¿Dónde están los plexos coroideos? En los ventrículos, en el cerebro, cómo están constituidos, etc. Acá, si se fijan, estas serían las astas anteriores. Acá se ven a menor aumento las neuronas piramidales de tipo motoneuronas. Acá se ven perfectas los cuerpos de estas neuronas. Y estos núcleos que se ven acá son de células de la glía. Acá tenemos el conducto ependimario. Acá de nuevo las motoneuronas. Puede haber otras neuronas más pequeñas que pueden ser interneuronas, también de naturaleza motoras y también multipolares, las interneuronas. Y acá afuera, como ven, se ve perfectamente el axón en el medio, ese puntito, y la mielina hacia afuera. Si vemos afuera de la médula espinal, afuera, vamos a encontrar nervios. Estos son, ¿qué son los nervios? Conjuntos de axones. Pueden ser que en un mismo nervio tengamos axones mielinizados y no mielinizados. Y pueden tener, acá adentro pueden tener axones que tienen transporte motor, digamos, o sensitivo. Cada axón está rodeado a su vez, de un tejido conectivo muy lábil que es el endoneuro. Después un conjunto de varios axones se forman el epinneuro, y más afuera el perineuro, que acá lo vemos de esta forma. ¿Qué vemos acá? El perineuro. Fíjense
se ve perfecto, es un tejido conectivo que, digamos, sostiene y rodea a este conjunto de axones que se ven, digamos, el corte del axón se ve en el medio como un puntito, eso, de color rosado o más oscuro, y la mielina viene alrededor de color más clara. También, por supuesto, acá hay núcleos de células de sostén. En cambio, a diferencia de un conjunto de nervios, de un conjunto de axones, tenemos un ganglio que es un conjunto de cuerpos de neuronas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Fuera de la médula espinal también puede haber estos ganglios que se denominan y que nosotros lo hemos visto como plexos en el intestino, digamos, en el intestino delgado, porque está en todo el tubo digestivo, pero se ve mejor en el intestino delgado. ¿En qué lugar vamos a ver ganglios o plexos en el intestino delgado? Ahora vamos a ver el preparado. En la submucosa como plexo de Meissner, y entre medio de las capas musculares, circular interna y longitudinal externa, ahí vamos a ver el plexo de Auerbach. ¿Se acuerdan? Ojo con eso. Vemos que entonces este conjunto de cuerpos de neuronas, ¿dónde las veo los cuerpos de neuronas? Sí, acá se ven, son estas, por eso puedo observar un ganglio. ¿Por qué? Porque puedo ver los cuerpos de las neuronas. También puede haber células de la glía, que son estas, de sostén, que son más pequeños, más oscuros, esos núcleos, y algunos filetes nerviosos. Bueno, hay muchísimos ganglios, formando también parte del sistema nervioso autónomo. Y como ya les adelanté, si tenemos un preparado de intestino que para este parcial no iba, es para observar, igual van a tener que saber, digamos, supongamos que es intestino, pero a donde nos vamos a focalizar en el caso de que les toque un intestino, no es en la función del intestino, sino en que acá vamos a ver, por ejemplo, un plexo nervioso de Meissner, que entonces que acá se ve, en cambio es de Auerbach, porque acá no está menor aumento, que es el que mejor se va a ver, y lo vemos aquí como los cuerpos de las neuronas, estas grandes ganglionares que se ven gigantes, con su núcleo, y estas células de sostén que se ven acá y filetes nerviosos. Acá otro plexo, el de Auerbach, que se ve entre medio de las capas musculares con sus cuerpos de neuronas y sus células de sostén. Bueno, las células ¿de dónde derivan esos ganglios? De las crestas neurales. También se les va a preguntar. Si tienen un preparado de intestino, supongamos, y ustedes observan los plexos, tanto en la submucosa como esta, donde pueden observar este conjunto de neuronas con células de la glía y filetes nerviosos, o entre las capas musculares, que es más fácil de ver, la pregunta de cajón va a ser no solo cómo está constituido, sino de dónde provienen biológicamente, y es de las crestas neurales. Respecto a órganos de los sentidos y piel, bueno, la piel, como saben, recubre nuestro cuerpo, nos protege, nos aísla, nos mantiene la temperatura, mantiene la homeostasis corporal y está conformada por, digamos, varias capas. Ahora lo vemos, embriológicamente deriva del ectodermo, la piel, o sea que si tiene un preparado de piel, va a ser cómo está conformado, cómo es la función, de dónde deriva embriológicamente. El epitelio deriva del ectodermo, pero el tejido que está debajo, que es la dermis, deriva del mesodermo lateral.
en el caso de la piel que tenemos en el tronco y las extremidades del mesodermo lateral. En el caso de lo que está debajo de la piel, en la cara y el cuello, de las crestas neurales, y en el de la espalda, de los somitas. Para que tengan en cuenta. Si tienen un preparado de piel, ¿por qué veo piel? Porque conforma uno de los órganos que recepta estímulos. No solo nos protege, y la conformación histológica que tiene la piel, y no solo para protegernos y aislarnos, sino porque como recibe estímulos, tiene mecanorreceptores, tiene termorreceptores, eso lo tienen que saber, y tiene terminaciones libres, y eso hace que nos proteja, porque si estamos ante un ambiente muy caliente o tocamos algo que está muy caliente, para que el cuerpo no se deteriore, tenemos todos estos receptores. Pero antes tenemos que saber que la piel, bueno, este es el epitelio que tiene, acuérdense, una capa córnea, es un epitelio plano, estratificado, cornificado. Entonces, tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, que acá no está señalado. El lúcido es este que estoy señalando con el mouse, donde ha perdido el núcleo, la célula, pero están como más transparentes, más, digamos, sólidas las células. Han perdido el núcleo, pero no están sueltas como el epitelio corneal, por decirlo, como la capa córnea. El estrato lúcido, el estrato granuloso, que está conformado por células con gránulos de queratohialina. El estrato espinoso, donde las células están muy unidas por muchísimos desmosomas. Y el estrato basal o germinativo, donde ahí vamos a encontrar células, cúbicas, y células que se están dividiendo, y los melanocitos, que son células oscuras que tienen pigmento y que derivan también de las crestas neurales. ¿De acuerdo? Consulta. Bueno. Con respecto a cuando escribamos las capas de la piel, tenemos que nombrarla lúcida a pesar de que puede ser o no un caso, un preparado con piel gruesa o piel delgada. Sí, la lúcida siempre está, no sé por qué no la nombraron acá, pero siempre la lúcida está. Tiene varias capas, no sé por qué acá no la nombraron, pero el estrato lúcido siempre está. Bien, gracias. De nada. Bueno, en la piel van a encontrar glándulas sudoríparas y sebáceas como esta, generalmente están al lado de los pelos, eso ya lo hemos visto. Y lo más importante, bueno, acá tenemos un preparado de piel, como ustedes lo van a recibir, lo van a ver, a menor aumento, con sus estratos. ¿Qué es lo que tiene que señalar acá? Primero el epitelio, ¿sí? El epitelio que va de la capa córnea hasta la membrana basal, que es todo esto. Debajo tenemos un tejido conectivo laxo, una capita muy finita de tejido conectivo laxo que forma parte de la dermis, un tejido conectivo denso que tiene tejido conectivo, no modelado. Y aquí las glándulas, que son las sudoríparas y las sebáceas. Este sería un pelo, digamos, donde está, donde desemboca estas glándulas sebáceas, y también puede estar relacionada con las sudoríparas. Y acá abajo el tejido adiposo. Acá menor aumento las glándulas sudoríparas y acá las glándulas sebáceas. Vemos en este caso, además de todo eso que ya lo saben de antes, lo importante para este parcial era que él tiene terminaciones nerviosas libres, que ahora las vamos a ver, y receptores. ¿Qué receptores? Tenemos mecanorreceptores que constituyen terminaciones nerviosas, que no las vamos a ver, los corpúsculos de Merkel, los de Batten-Pacini, que son estos que se ven acá,
que no lo vamos a encontrar en la piel, digamos, bien en la parte superior, sino bien abajo, casi les diría, si lo encuentran va a tener esta estructura de catáfila de cebolla, donde tenemos cómo está conformada un mecanorreceptor. Tiene un cuerpo, el axón de una neurona, que es este que está en el centro, y capas de células de sostén, que son estas que están acá, y una capa de tejido conectivo. Es como si fuera una cebolla con el centro donde tenemos el axón. Esto lo vamos a encontrar, digamos, en la dermis profunda, puede estar rodeado del tejido adiposo, como se ve acá. También, en cambio, los de Merkel y los de Krauss pueden estar, sobre todo los de Krauss, bien arriba en las, como en las, digamos, debajo de del tejido conectivo laxo y debajo de las papilas dérmicas, que no tengo un dibujo acá. Los termorreceptores generalmente son terminaciones nerviosas libres que no se ven, normalmente los de Ruffini y los de Merkel y de Krauss son más difíciles de ver, tienen distintas formas, lo que están conformados siempre por un axón que tiene varias, que puede tener una, como, digamos, un recorrido más plegado sobre sí mismo, no como el corpúsculo de Pacini, de Walter Pacini, y siempre también está rodeado por células de sostén. Acá se ve de nuevo, esta es la vejiga, que si bien no va vejiga para este parcial, hay preparados en la cátedra. De hecho, este es un preparado de la cátedra, una foto preparada de la cátedra, donde se ve un ganglio nervioso, como se ve acá, con sus cuerpos neuronales, y un receptor, un corpúsculo de Walter Pacini, que es un mecanorreceptor. ¿Para qué sirve en el caso de la vejiga? Para detectar los niveles digamos, de nivel de tensión superficial, y detectar que la vejiga está llena para evacuar la orina. Eso con respecto a piel. Con respecto a otro de los órganos sensibles que vamos a tener preparado, es ojo. Ustedes saben que el ojo es un órgano complejo, está conformado, vamos a ver rápido, a sus partes, de afuera hacia atrás. Tenemos la capa córnea, esta que es como una cinta transparente que tiene 5 capas. Se continúa con la esclerótica, que sería nuestra parte blanca del ojo, esta que se ve acá. Luego tenemos debajo de estas 2 capas, o sea, debajo de la esclerótica, vamos a tener la coroides, que es bien vascularizada, es esta capa, ahora vamos a ver el preparado, esta digamos, de tejido conectivo bien vascularizado, que se prolonga hacia adelante formando el iris y los cuerpos ciliares. El iris es este que se ve acá, como si fueran 2 brazos, o sea, desde adelante hacia atrás, esa zona vascularizada va continuándose, formando, primero adelante van a formar como 2 brazos, que es el iris, más atrás de esos brazos los cuerpos ciliares que están acá, o sea, el relleno de eso es tejido conectivo vascularizado, y hacia atrás se aplana formando la coroides. Y luego tenemos esta de color amarillo, que acá está representada color amarillo, que es la retina, la capa de la retina, que es donde tenemos, que es como está formado por varios estratos de células fotosensibles, como las neuronas bipolares y otras, y células de sostén. La retina es avascular, por lo tanto, se nutre de la coroides, a partir de coroides, y donde se asienta la retina, ¿sí? Acá tenemos
hacia adelante, después de la capa de la córnea, que ya vamos a ver cómo está conformada, tenemos el humor acuoso que forma la cámara anterior, que es un líquido, y después tenemos digamos, abrazado al iris, tenemos el cristalino, que es, ya vamos a ver que está conformado por células epiteliales y una capa de tejido conectivo, ya vamos a ver. Y aquí tenemos entre el iris y los cuerpos ciliares, y limitando con el cristalino, la cámara posterior. Y acá, hacia atrás del cristalino y limitado por la retina, el cuerpo vítreo, que está conformado por no solo por líquido, porque es una sustancia líquida, sino que tiene muchísimo ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano, perdón, es un glicosaminoglicano, también tiene proteoglucanos y también tiene algunas fibras y mucha agua, pero el ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano, atrae mucha agua y hace que ese humor vítreo sea bien gelatinoso. Los preparados que nosotros vemos, como son un corte de ojo, ese humor vítreo se evacúa, o sea, inmediatamente cuando hacemos el corte del ojo, se evacúa el humor vítreo, que es acuoso y gelatinoso, y se desprende la retina. Entonces no vamos a ver el ojo redondo con todas sus capas, sino vamos a ver todas las capas, pero como desarmado el ojo, porque, porque el humor vítreo es como que conforma parte de la forma globulosa que da este órgano. Desde adelante hacia atrás, fíjense, esta es la córnea, recuerden que tenemos, que está conformado por un epitelio plano, estratificado, muy delgado, digamos, tiene pocas capas. Después tiene la membrana basal, a donde se asienta, que se denomina membrana de Bowman. ¿Sí? Después tenemos el estroma, todo esto es córnea, ¿no? Y falta una parte. El estroma, que está conformado por un tejido conectivo de fibras, de fibroblastos muy estirados, que se estiran tanto que eso le da la transparencia a la córnea, y bien abajo, más abajo que acá no se ve, un epitelio, perdón, voy a ir para atrás, más abajo acá, un epitelio cúbico simple, cuya membrana basal que da hacia el estroma se denomina membrana de Descemet. O sea que la córnea tiene 5 capas. El epitelio plano estratificado, la membrana basal de ese epitelio que se llama membrana de Bowman, el estroma de tejido conectivo, bien fibroblastos, bien fibroso, y la membrana de Descemet, que es la membrana basal del epitelio cúbico que da hacia la cámara anterior. Entre la córnea y la esclerótica tenemos este conducto que se denomina de Schlemm, como se ve acá, que sirve para filtrar ese humor acuoso que conforma la cámara anterior, y que es una de las causas del glaucoma, es que se tape este conducto y tenga que destaparse. Cuando se ve a tiempo, digamos, puede prevenir el glaucoma, que es la ceguera, porque eso hace que la córnea se empiece a opacar y, no nos quita visión. Otra de las estructuras que vemos aquí histológicamente es el cristalino, que está conformado por células epitelioides, o sea, son epiteliales bien estiradas, que tienen una membrana, que han perdido el núcleo y tienen su membrana plasmática con amplia proporción de proteínas que se denominan cristalinas, por eso se llama cristalino, son proteínas muy transparentes y duras, y eso hace que esta alta proporción
de estas células forman esta lente y afuera tiene, digamos, un epitelio y una cápsula fibrosa. Estamos viendo, o sea, si esta es la parte anterior del ojo, estamos viendo córnea, cristalino, aquí, fíjense los cuadraditos estos, y el iris, que es uno de los limitantes, son dos brazos que se cierran y se abren para dejar pasar la luz a través de la cámara anterior, formando la pupila. Estos brazos tienen de relleno tejido conectivo laxo, como se ve acá abajo, limitan la cámara anterior, que es esta que está acá, ¿ven? Y tiene, la cámara anterior es esta y esta cámara posterior. Del lado de la cámara posterior, es decir, si me voy para el dibujo, fíjense, esta es la cámara anterior, ¿sí? Esta es la cámara posterior. Este es el bracito, este brazo que forma el brazo anterior del iris. Este es el iris, ¿sí? Este brazo que tiene relleno, tejido conectivo laxo, que tienen que saber, y tienen que saberlo distinguir, en la parte que da a la cámara posterior tiene un epitelio pigmentario que se ve de color negro. Ese epitelio pigmentario que se ve de color negro es lo que nos da el color del ojo. Si hay muchas células pigmentarias, el color va a ser bien negro. O sea, si hay pocas, va a ser verde y si es poquísimas, va a ser celeste. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Este es el iris, el relleno y la parte posterior que da a la cámara posterior tiene este epitelio pigmentario con melanocitos, que es lo que nos da el color del ojo. El espacio que hay entre uno y otro es lo que es la pupila. Acá tenemos el cristalino y acá tenemos el cuerpo ciliar, que tiene un borde festoneado, el cual de allí salen como fibras que forman lo que es la zónula de zinc, ¿se acuerdan? Esta zónula de zinc es lo que sostiene, llega hasta el cristalino, estas fibras que se ven acá, ¿sí? Las zónulas de zinc, y que es lo que estira el cristalino o lo achata para ver la visión lejana y cercana. Y ese estiramiento o contracción se la da el músculo ciliar, que va a estar aquí y que lo vamos a ver nosotros. Bueno, no se ve acá en esta foto. Y la otra estructura que van a ver y que van a tener que saber es la retina. Acá tenemos un preparado de retina, o sea, donde está la retina sola, donde tenemos su conformación histológica, tiene que ver con las capas que vemos. Recuerden, esta es la que está, primero tenemos una capa de células pigmentarias que está pegada a la coroides, o sea, de arriba hacia adentro tenemos la capa de células pigmentarias. La capa de fotorreceptores, que estas células, donde están las laminillas de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones que están acá al costado, fíjense, la célula, no es que cada capa corresponde a una célula entera, sino que cada capa corresponde a una parte de estas células. Entonces tenemos la zona de los fotorreceptores, es donde están los fotorreceptores, es decir, que son estas laminillas, donde están los pigmentos, rodopsina, iodopsina, etcétera, que captan el color. Y esta zona es la que conforma la capa de fotorreceptores que se ve aquí como rayadita, porque están estas laminillas. Después tenemos la capa que se denomina nuclear, donde tenemos los núcleos de estas células de los fotorreceptores que corresponden aquí a esta, ¿ven? La nuclear externa, donde tenemos los núcleos de los fotorreceptores. Después tenemos la plexiforme externa, donde estas células fotorreceptores hacen sinapsis con estas del medio, que son las bipolares. Entonces, estos núcleos que se ven acá abajo corresponden a los núcleos de las bipolares, cuyas dendritas hacen sinapsis con las
terminaciones axónicas de los fotorreceptores. Ese lugar donde hacen sinapsis se denomina plexiforme. Y la vemos aquí. Esta es la plexiforme externa, que se ve como rosada, como una araña rosada. También tenemos las otras células que son las amácrinas, que son estas que se ven acá, más gorditas, que son células de sostén. Y después tenemos estas células que están acá abajo, cuyos núcleos se ven gordos, son las ganglionares, cuyas prolongaciones dendríticas hacen sinapsis con los axones de las bipolares y forman la plexiforme interna, que es esta rosada que está aquí. Y después tenemos la limitante, que no la hemos visto, no la hemos nombrado, una limitante externa y una limitante interna. La limitante externa, que no se ve, es esta zona de aquí, donde hasta aquí llegan unas células de sostén que se denominan de Müller, que no se ven y forman esta estructura que se llama limitante interna. Y acá, del lado interno, forma la limitante interna junto con el nervio óptico que se ve acá. El conjunto de los axones de la ganglionar de esta célula forman el nervio óptico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en la retina van a ver todas las capas, tienen que saber señalar cada capa y a qué células corresponden estas capas. Esta es una foto de un ojo donde tenemos córnea con sus 5 capas. Se continúa con la esclerótica, que es tejido conectivo denso vascularizado. Hacia un lado y hacia el otro, que es la parte blanca de nuestro ojo. Tenemos la cámara anterior, el iris, que es estos pedacitos que se ven acá, que se continúa con los cuerpos ciliares, que son estas estructuras más gorditas, luego con la coroides vascularizada que está acá, que estoy señalando con el mouse. El cristalino, entre el iris y el cristalino, acá tenemos la cámara posterior. Y acá tenemos el conducto del Schlemm, que se ve perfecto, que drena el líquido que tanto de la cámara anterior como de la cámara posterior. Estos son los cuerpos ciliares, donde tenemos también células pigmentarias y un relleno de tejido conectivo laxo. Y este es el tejido pigmentario, la capa pigmentaria, que está, digamos, hacia el lado del cristalino y lo que nos da el color al ojo. Acá tenemos la retina, que es esta que está acá atrás, que es una cinta con un montón de capas. Esta sería la capa de células, estas oscuras pigmentarias, la de conos y bastones, la limitante externa, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la ganglionar y las ganglionares que se ven acá. Bueno, ¿de dónde deriva el ojo? Va a ser, si les toca ojo, va a ser la pregunta de cajón. Tiene deriva de 3 capas embrionarias. La retina deriva del neuroectodermo del diencéfalo, que es esto que estoy señalando con el mouse. El cristalino deriva del ectodermo porque el ectodermo se mete adentro de la cúpula óptica y después se desprende su vínculo con el ectodermo, que es este, o sea, el cristalino y la córnea y la parte del epitelio corneal, solo el epitelio corneal derivan del ectodermo. El cristalino, de nuevo, y el epitelio corneal derivan del ectodermo. El estroma corneal deriva del mesodermo. Ojo. Toda la retina deriva, en cambio, del neuroectodermo del diencéfalo, que es esto. Bueno. Llegamos rápido al aparato cardiovascular. Rápidamente tenemos el corazón. No sé cómo voy a llegar a ver todo. El corazón está conformado por 2 aurículas y 2 ventrículos. Están separados por septos. Está rodeado el corazón, ahora lo vamos a ver, por varias capas. Esto lo voy a ir más rápido.
de afuera hacia adentro tenemos el pericardio, que es una capa de tejido, ya vamos a ver, que tiene epitelio plano, simple y varias capas de tejido conectivo. Tenemos un espacio que es muy delgado, lleno de líquido, que es la cavidad pericárdica, y el epicardio, que es otra capa que está conformado por como un endotelio que da hacia este espacio y un tejido conectivo bastante desarrollado. Después tenemos el miocardio, que está conformado por células musculares estriadas, los miocardiocitos, y el endocardio, que también está conformado por un epitelio plano simple que da hacia la cavidad tanto atrial como ventricular, que tiene entonces un epitelio plano y tejido conectivo. Este pericardio, el pericardio que da hacia a la parte externa, no hacia la cavidad, tiene tejido adiposo, que es normal, pero depende de la cantidad del tejido adiposo que tenga, puede ser contraproducente. Este tejido adiposo tiene que tenerlo para poder aislar al corazón y protegerlo. También el corazón tiene su esqueleto fibroso, que está representado aquí, muy rápidamente, es lo de color azul, que está conformado, digamos, es muy importante porque allí se fijan, está conformado por dos anillos grandes a donde se insertan las valvas de las válvulas tricúpide y mitral. Tricúpide y mitral, acá está al revés porque la tricúpide va del lado derecho y la mitral del lado izquierdo, pero no importa, está al revés. Y en el lo que, digamos, sostiene al tronco aórtico y lo que sostiene al tronco pulmonar. Y además, desde esos anillos, estos 4 anillos que son fibrosos, allí no solo sostienen el tronco pulmonar, el tronco aórtico y las valvas de las válvulas, sino que también de allí parten como unas fibras formando estos 2 trígonos, ¿sí? Los trígonos fibrosos. Y luego esto que está afuera corresponde al tejido muscular. Hacia adentro, entonces decimos, hacia la luz interior de las aurículas y los ventrículos tenemos el endocardio, que es, digamos, si el endocardio está conformado, entonces dijimos, por un epitelio, un endotelio, un tejido conectivo subendocárdico que está aquí, este que se ve acá, o sea, tenemos una capa entre el tejido que está debajo del endotelio y el subendocardio no hay mucha diferencia. Es tejido conectivo. Lo que sí, entre el este sería ya músculo, o sea, el miocardio. Entre el subendocardio de las aurículas y el subendocardio de los ventrículos hay una diferencia, porque en el subendocardio de los ventrículos vamos a observar que es ventrículo porque tiene estas células que son miocardiocitos modificados que corresponden a las células o fibras de Purkinje que pertenecen al sistema de conducción del pulso cardíaco. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el endocardio de las aurículas y el endocardio de los ventrículos? Que en el subendocardio de los ventrículos tenemos las fibras de Purkinje que son parte del sistema de conducción del impulso cardíaco que se genera en el nodo sinosal del atrio derecho. Ahora vamos a ver. O sea, si esto fuera acá, sería aurícula y esto sería ventrículo. ¿Qué diferencia hay entre el endocardio y el pericardio? Que el
pericardio, o sea, si yo tengo que diferenciarlo, porque en un corte no voy a ver el corazón y no voy a ver la parte externa, no voy a poder diferenciar. Ojo con eso. La diferencia va a estar en que ojo con esto que les voy a decir, al pericardio llegan, también está conformado por un endotelio, por un subendotelio y por un tejido conectivo. Pero allí llegan los nervios y los vasos sanguíneos que inervan al corazón. Entonces, ¿cómo voy a distinguir el endocardio del pericardio? Lo voy a distinguir porque en el pericardio voy a encontrar que en ese tejido conectivo de relleno voy a encontrar vasos sanguíneos y voy a encontrar filetes nerviosos que no hay en el endocardio. Si se fijan, acá tenemos el epicardio, acá justo, y acá donde están las flechitas, estas cabezas de flecha, el endocardio. Entonces, el epicardio que voy a tener acá, no solo porque es un poquito más desarrollado, pero no siempre se ve así, sino que acá van a llegar grandes vasos sanguíneos. En este caso, bueno, tenemos el cero coronario, pero aquí van a encontrar nervios y vasos sanguíneos. Va a tener un epitelio, o sea, un endotelio, un subendotelio, y va a tener otro tejido conectivo laxo, y en ese tejido conectivo laxo vamos a encontrar vasos y nervios. Esto es todo miocardio. En este caso estamos en la pared ventricular, y acá vamos a tener el endocardio. Esto que está acá a la derecha va a ser la pared del ventrículo, y acá tenemos el del ventrículo, o sea, este cuadradito que se ve acá, ¿ven? Corresponde a esto que está acá, mayor aumento. Y acá vamos a tener el endocardio, que es un epitelio plano simple, el subendocardio, que es tejido conectivo laxo, muy fibroso. El subendocardio tiene un tejido conectivo fibroso, el subendotelio, pero el es laxo, y el subendocardio es más fibroso, como se ve acá. Y en el subendocardio vamos a encontrar estas células que no se ven muy bien acá, pero que son células de Purkinje. Acá, fibras de Purkinje. Este PF quiere decir Purkinje Fibers. Acá. Son más claritas, teñidas con hematoxina y eosina, y se ven muy oscuras cuando está teñido con paz, porque las fibras de Purkinje tienen, que son células, miocardio modificado, tienen muchísimos depósitos de glucógeno. Y acá ya tenemos los miocardiocitos, donde incluso se ven, recuerden que los miocardiocitos están unidos por los discos intercalares que acá se ven. Fíjense que acá se ven discos intercalares. Bueno, acá de nuevo, este sería epicardio, donde tenemos el endotelio que se ha soltado. Esta es una foto, un preparado de la cátedra. El subendotelio, el subendocardio fibroso y vasos sanguíneos que nos está diciendo que corresponde al pericardio. Acá, estos vasos que hay acá corresponden entonces al pericardio. Acá tenemos músculo y acá el endocardio. Probablemente esta parte se corresponde a la aurícula, y acá tenemos el endocardio de un ventrículo. ¿Por qué endocardio? Porque acá tenemos las fibras de Purkinje en el subendocardio del ventrículo, donde estas células se ven muy teñidas, probablemente estén teñidas con paz, acá mayor aumento, y acá tenemos los miocardiocitos, o sea, el miocardio, con sus células, digamos, donde tenemos muchísimas bandas. Esta, digamos, es unas células que tienen comunidad estructural y funcional, el sarcómero, que ya lo vimos para el parcial pasado. Acá tenemos entonces este tejido, los miocardiocitos con acuérdense que tienen uno o dos núcleos centrales. Las células, entre medio de esos miocardiocitos puede haber tejido conectivo y vasos sanguíneos, como se ven acá. Y también puede haber depósitos de glucógeno
Y las células están unidas por los discos intercalares. Acá tenemos una fibra muscular cardíaca, una sola fibra o célula, que está rodeada por la membrana plasmática, que ingresa a nivel de la banda Z. Profe, ¿tiene ahí está. Me quedé sin carga, ahí estoy, ahí vuelvo a conectarme, perdón, no me di cuenta y me quedé sin carga, ahí voy de vuelta a conectarme. Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta? Trato de ir lo más rápido posible, a ver dónde tenía la clase acá. Estábamos en... Ojo, ya habíamos visto. Por acá. Acá. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, lo que estaba diciendo recién era que recuerden que se le puede preguntar todas las características cuando tengan un preparado de corazón. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque es todo músculo. Cuando vean algo que usted tiene todo músculo, seguramente, bueno, por supuesto que tienen que ver también algunas estructuras. Por ejemplo, lo ponen a mayor aumento y ven en un corte transversal que tiene uno o dos núcleos centrales las células, entonces decir, bueno, estoy ante músculo cardíaco, porque, digamos, si bien están bandeadas, es estriado, debido a que la unidad estructural y funcional es la sarcómera, con la actina y la miosina, etcétera, todo lo que hemos visto, los discos Z, pero la primera diferencia que uno ve al microscopio es que tiene uno o dos núcleos centrales, en cambio las esqueléticas tienen núcleos periféricos. La otra característica es que no tiene tríada, sino díada. ¿Qué es la tríada o díada? Es la prolongación de la membrana plasmática de la célula, o sea, el sarcolema, que a nivel se ingresa a la célula a nivel del disco, en el caso del músculo cardíaco, a nivel del disco Z. En cambio, en el músculo esquelético, ingresa a nivel entre la banda A e I, que sería acá. ¿Sí? Esa es otra diferencia. Y esta díada, o sea que es una prolongación en forma de T, como ven acá, por eso se llama túbulo T, de la membrana plasmática, acompañada de una prolongación del retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático liso, donde se acumula el calcio.
y es a nivel del disco Z, por eso está a nivel de esta estructura oscura que se ve acá, que es el límite de la sarcómera. La sarcómera, que es la unidad estructural y funcional del músculo, va de aquí hasta aquí. Bueno, se puede preguntar todo, voy a seguir, porque ¿qué otra característica tienen las células musculares de cardíacas? Que tienen una forma como de Y, ¿sí? Y además, bueno, su citoplasma está conformado también por estructuras más pequeñas y están unidas por uniones escaleriformes que se denominan discos intercalares. Los discos intercalares, ya lo vamos a ver, hacen que ¿para qué sirve? Para que todas las células se contraigan al mismo tiempo como un sinsitio, y no se contraiga una y después otra. Estas uniones están formadas por tipo nexus, desmosomas y adherens. Ahora los vemos cómo están representadas. Este es un dibujo de, acá tenemos, fíjense, un disco Z y otro disco Z, y estas células, una célula y otra, o sea, este es el disco Z de una célula y este es el disco Z de otra célula, y entre esta célula de aquí y esta célula de acá abajo hay las uniones tipo desmosomas, son como perpendiculares. Si una célula está así, la otra así, los desmosomas son perpendiculares. Luego las uniones tipo, estas son las uniones tipo desmosoma, tipo nexus, que son perpendiculares, y las desmosomas son paralelas entre sí y vuelven, y digamos, desmosomas y adherens van entre una célula y otra. Y aquí, entre una célula y otra, también a nivel tipo nexus, donde acá se produce el intercambio de iónico. Y aquí, en las uniones tipo desmosomas y adherens, hace que no se despegue una célula entre sí. Esta, donde está la flecha, son las uniones tipo nexus, y acá tenemos las desmosomas, porque tiene esta nube de filamentos. Bueno, otra característica que tiene el corazón es que genera su propia contracción a través de un grupo de células de miocardiocitos modificados que se llama nódulo sinusal. El sistema de conducción, o sea que el sistema de conducción comienza en el atrio derecho, en este nodo sinusal, se continúa, va, digamos, hacia la aurícula, digamos, formándose hacia la aurícula derecha hasta el nódulo aurícula ventricular, que está muy cerca del septum, cerca del ventrículo y cerca de la otra aurícula izquierda. Sigue por el tabique formando esta estructura que se denomina haz de His, que tiene dos prolongaciones por el tabique interventricular, y luego se ramifica por el subendocardio, que ya vimos, de cada lado de los ventrículos, formando estas fibras que se denominan de Purkinje. Estas prolongaciones del nódulo sinusal y sus ramificaciones hacen la vía de conducción, el sistema de conducción, para que estas, digamos, el ritmo cardíaco y las contracciones del músculo se generan acá, o sea, autónomamente, y se vaya a distribuir por todo el músculo cardíaco al mismo tiempo. Por supuesto que está regulado, si bien estas contracciones se generan en estas células musculares modificadas que forman el nódulo sinusal y se van digamos, conduciéndose después por el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje, todo esto también es regulado por el sistema simpático y parasimpático.
Acá tenemos, lo que nosotros podemos ver son las células de Purkinje, que son estas. Esto está teñido con, se ven claritas, con tinción de sales de plata, pero se ven oscuras con paz, porque tienen muchísimos depósitos de glucógeno. Tienen, por supuesto, actina y miosina, pero no tienen uniones intercalares. Acá se ven más claras. Este es el endocardio y este es el subendocardio, y acá se ven más claritos, un poquito más claros, son grandes. Estos ya son el músculo. Y otra estructura histológica que también se ha diferenciado a partir de miocardocitos modificado y que está también en el atrio derecho es una función endocrina de algunas células miocárdicas modificadas, que es la secreción del péptido natriurético atrial, que, digamos, por supuesto, va a ser como una hormona, va a desembocar en vasos sanguíneos, y lo que va a producir es la disminución de la tensión arterial. Todos los sistemas que nosotros conocemos aumentan la presión arterial. Este es lo que lo baja la presión arterial. Los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, que nosotros conocemos, suben la tensión arterial. El péptido natriurético atrial, que está secretado por un grupo de neuronas modificadas del atrio derecho, libera esta sangre, este péptido, y lo que hace es disminuir la presión arterial. Bueno, esto es como está conformado. Voy a apurarme. Fíjense cómo están del lado, digamos, esto sería del lado auricular y esto sería del lado ventricular, que tiene un esqueleto fibroso, también está tapizado por un endotelio de cualquiera de los dos lados, o sea, tiene un endotelio, un tejido conectivo laxo, muchas fibras, y otra vez otro endotelio. Es como un endocardio lo que tapiza, es igual al endocardio lo que tapiza las válvulas. Este es el pericardio. Bueno. Y del sistema vascular van a tener que saber diferenciar arterias. Fíjense, esta es la aorta, donde tiene muchas elásticas. Bueno, ¿cuáles son las capas? Acuérdense que tiene desde adentro hacia afuera una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Y la diferencia entre arteria y vena es que la túnica media en las arterias muy desarrollada, en cambio en las venas no. Y lo que tiene desarrollada las venas es la túnica adventicia, que es la de tejido conectivo laxo hacia afuera. La túnica íntima siempre está conformada por un endotelio y un tejido subendotelial. Puede tener un acúmulo de fibras elásticas, en el caso de la aorta, formando la elástica interna, que es esta bien oscura que se ve acá. Esto está teñido con orseína, esta parte del preparado. Una capa media donde hay fibras elásticas y células musculares lisas, una capa y una capa, fibras musculares lisas, fibras elásticas, fibras musculares lisas, fibras elásticas. Con orseína solo vemos las fibras elásticas y con hematocina y eosina solo vemos la capa muscular, la adventicia, que es de tejido conectivo y a veces tiene fibras musculares lisas, depende. Acá la aorta con orseína, fíjense las fibras elásticas como se ven, y lo que se ve clarito entre medio son fibras musculares lisas. Una arteria muscular, en cambio, no tiene tantas fibras elásticas, sino que tiene mucha más proporción de músculo en la capa media. Y una adventicia un poquito más desarrollada. ¿Cuál sería una arteria muscular? Por ejemplo, la arteria femoral. Esta es una arteria muscular. La arteriola, ¿qué diferencia con la arteria? Que tiene pocas capas musculares. Acá se ve el endotelio, donde protruyen el epitelio, y dos capas musculares nada más y una adventicia pequeña. La vénula, prácticamente el endotelio y nada de capa muscular y la adventicia. Y los capilares que tenemos de tipo continuo, fenestrado, donde fenestrado quiere decir que tiene la membrana
membrana continua tiene todo continuo. Las células muy unidas, la membrana basal continua. Fenestrado, que tiene el endotelio separada las células entre sí por espacios y la membrana basal continua, donde hay capilares fenestrados en todo lo que es el sistema endocrino, los órganos del sistema endocrino, mucho fenestrado, y en el riñón, en el glomérulo renal, y continuos en el cerebro, en el músculo, etc. Y sinusoides, donde tiene las células endoteliales separadas entre sí y la membrana basal también, que es escaso nula, prácticamente no tiene membrana basal, y ahí los sinusoides se encuentran en hígado y en vaso y en médula ósea. Bueno, el corazón, que deriva del mesodermo, del área pericárdica, que es esta, que tiene una hoja parietal y una visceral. De esta visceral se forman dos tubos cardíacos, que luego se fusionan y forman uno solo. Y recuerden que tienen que también saber la circulación fetal. Recuerden que en el cordón umbilical, una vena umbilical, esta es la placenta, lleva sangre oxigenada, que pasa primero por el hígado, no llega directo al corazón, sino que pasa por el hígado, forma un bypass que se denomina conducto de Arancio, se une a la suprahepática en el hígado. O sea, este conducto venoso de Arancio es para impedir que pierda alta proporción de oxígeno y nutrientes, porque acá en el hígado tenemos todos los sinusoides. Entonces, para que no pierda eso, tiene como un bypass que se llama conducto venoso de Arancio, que solo lo tienen durante la etapa fetal, digamos, o embrionaria. Luego, con menos capacidad de oxígeno, pero sigue teniendo amplio, pasa a la aurícula derecha, luego a la aurícula izquierda, allí al ventrículo izquierdo, y de allí a la aorta ascendente, donde la sangre con más oxigenación va a circular y va a inervar a la cabeza y los miembros superiores. Se produce el intercambio en la cabeza y miembros superiores, vuelve la sangre carboxigenada a la aurícula derecha, pero pasa por el ventrículo derecho, y de allí, con muy poca carga de oxígeno, va al tronco pulmonar, que es este de color violeta, donde se inerva los pulmones, que aún no tienen, digamos, capacidad de producir el intercambio, pero oxigena a las células, y luego que se produce la oxigenación y la devolución de anhídrido carbónico, vuelve por 4 venas pulmonares que van hacia la aurícula izquierda. Este tronco pulmonar no solo inerva a los pulmones con estas dos arterias pulmonares, sino que se une a la aorta, formando este conducto arterioso devotal, donde antes de pasar a la aorta descendente, acá en la aorta, este conducto arterioso devotal es el que después se oblitera y solamente está en el embrión. O sea que tenemos, después esta sangre con poca capacidad de oxígeno va hacia el tubo digestivo y los miembros inferiores, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que son 3 cosas que tienen que quedarle claro. 1, en el embrión está el conducto arterioso venoso devotal, este que está acá, que es un conducto que es intermedio. O sea, si les toca corazón, les toca esto. A ver, el conducto venoso de Arancio, que es el que hace un bypass para que no pierda tanta capacidad de oxígeno. El foramen oval, donde permite el ingreso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, para que luego vaya a la aorta ascendente con alta capacidad de oxígeno. Y el conducto arterioso devotal, donde desde el tronco pulmonar se une hacia el callado de la aorta, y que luego esto también se oblitera. Son las 3 cosas que están solo en el embrión y que cuando nace el bebé
todas estas tres cosas, se cierra la ventana oval, acá no hay comunicación entre las aurículas, se oblitera el conducto venoso de Anancio, se forma un ligamento que lo une a la vejiga con el ombligo y se oblitera el conducto arterioso de Bottal con un ligamento. Y voy a rápido al sistema. El desarrollo de la hipófisis. Ay, perdón, tenía una cosa que no era. Aquí, chicos, lo que tienen que saber es la hipófisis. Lo más importante es cómo está conformada, que tiene una parte anterior y una parte, la parte anterior que está conformada por la parte talis, la parte tuberalis, la parte intermedia, la hipófisis posterior no nerviosa que está formada por la parte nervosa, la eminencia media y el infundíbulo. Y bueno, todas las células que conforman la parte anterior, con sus células acidófilas y basófilas, cómo es el sistema porta, por qué es el sistema porta hipofisiario, de dónde deriva, o sea, la hipófisis, que va a ser esta, la parte bien parenquimatosa va a ser la hipófisis anterior, la parte distalis, va a tener la parte anterior de la parte intermedia que pertenece también a la parte anterior de la hipófisis, con sus folículos, con la melanocito estimulante. Esta es la hormona que se secreta, que va para aumentar la pigmentación, la secreción de la melanina, que es la que nos da el color de la piel. Y acá que tenemos en este parénquima de la adenihipófisis, la parte distal, las células acidófilas y las basófilas, con su secreción, las acidófilas que secretan la somatotrofina y la prolactina, y las basófilas que secretan la tirotrófica, la adenocorticotrófica, la folículo estimulante y la luteinizante. La neurohipófisis, que está formada por los axones amielínicos de los núcleos supraópticos y paraventriculares que vienen del hipotálamo, y acá se secreta, acuérdense, oxitocina y vasopresina. Bueno, acá tenemos el preparado de la cátedra, donde tenemos adenohipófisis, pars distalis y pars nervosa, más clarita, más fibrosa. Acá los terminales axónicos que están llenos de neurotransmisor se denominan corpúsculos de Hering, y también tienen células de sostén, que son los pituicitos o células de la glía. Y acá tenemos las células basófilas, acidófilas y cromófobas, que son las que no se tiñen, y los capilares. Acá de nuevo, estos son los cuerpos de Hering, las terminales axónicas llenas de secreción endocrina, los axones amielínicos, los pituicitos, que son las células de sostén de la hipófisis. Y recuerden que la hipófisis tiene dos derivados. La parte nervosa, que deriva del piso del diencéfalo, del neuroectodermo, que está azul, y la adenohipófisis, que deriva del techo de la boca, que es del ectodermo, y ambos se unen en la arcilla turca del hueso de fenoides. Bueno, la epífisis no la vamos a ver. La tiroides, formada por dos lóbulos, cuyo parénquima está formado por los folículos el folículo tiroideo, el epitelio, que va de cúbico a cilíndrico, depende de la función, digamos, de cómo esté la glándula. Si hay mucho coloide, el epitelio es cúbico. Si hay poco coloide, el epitelio es cilíndrico, porque está secretando la tiroglobulina, que está acá en el coloide, donde tenemos la T3 y la T4 unidas a una glicoproteína y iodada. Y esto que está acá son las glándulas paratiroideas, que son estas, que hay 4, que tienen células principales y células oxífilas, que son más acidófilas, que no se ven acá. La mayoría son las principales, que secretan paratormona. La paratormona es lo que aumenta los niveles de calcio en sangre, y la que inhibe los niveles de calcio
parafoliculares que están acá en la tiroides, formando parte, digamos, del folicular. Bueno, es como se sintetiza la T3 y la T4, que tienen que saber. Acá tenemos el coloide, de nuevo la tiroide, que tiene vasos también sanguíneos de